La voz en la arena. Yo estaba en activo en 2011, adscrito a un pequeño destacamento de reconocimiento que operaba entre Durango y Coahuila. Aquella noche nos mandaron a la franja árida cercana a la llamada Zona del Silencio. Oficialmente, íbamos a verificar reportes de vehículos encendidos sin tripulación y fogatas alejadas de los caminos. Extraoficialmente, nos pidieron no preguntar demasiado y regresar antes del amanecer. Éramos 6, el sargento Primero Méndez, el cabo Soria, Salas, mi binomio, Calderón, Uriarte y yo. Partimos poco después de las 23, con unas casi nuevas y un viento que traía polvo fino como harina. No fue un avance táctico agresivo. Caminábamos en línea discontinua, con distancias cortas por la visibilidad limitada. La arena estaba fría, aunque el suelo guardaba un calor leve, como un cuerpo que no termina de morir. El primer síntoma raro fue la radio. Un chasquido seco, luego estática, después nada. Méndez ordenó cambiar de canal, la interferencia brincó con nosotros como un perro pegado al talón. Soria soltó una risita tensa y la ahogó de inmediato. Nadie quería ser el primero en admitir que el ruido no era normal. La segunda señal fue el silencio de los insectos. En los desiertos no hay tanto canto como en la selva, pero siempre quedan los grillos, algún zumbido. Aquella noche el aire parecía una sábana echada sobre todo sonido. Al llegar al primer punto de interés, encontramos lo que parecía una fogata extinguida. Las piedras de contención estaban muy limpias, quizá demasiado. Entre la ceniza había un círculo sin pigmento, una zona lisa, granos fusionados por calor. Uriarte, que antes de la milicia había sido herrero, dijo en voz baja que eso solo lo hacía una temperatura distinta, algo que cae del cielo o que se alimenta de adentro hacia afuera. Nadie respondió. Anotamos coordenadas y seguimos. Fue entonces cuando la radio, en la frecuencia de escuadra, pronunció mi apellido. No como me lo dicen mis superiores ni como bromea la tropa. Lo dijo con una cadencia exacta a la que uso cuando me reporto, seca, sin arrastrar la R. La voz era metálica, sin respirar entre sílabas, y aún así era mía. Sentí un hormigueo que me caminó desde la nuca hasta los talones. Salas volteó despacio. No le vi miedo, le vi reconocimiento, como quien ve en un espejo un gesto que solo él hace. Méndez nos pegó con la mano al suelo. Apagamos visores y quedamos tendidos. El viento empujó el polvo y nos cubrió. La voz repitió mi apellido una vez más, acompañada de un zumbido que subía y bajaba en frecuencia, como si alguien sacara notas de un cable tenso. Después vino otra voz, grave, torpe, imitando al sargento, continuar sin luz. Era la orden correcta y el tono casi idéntico, pero le faltaba el peso del cansancio. Esa diferencia mínima nos salvó de obedecer. Reanudamos el avance con los pulsos en la garganta. A los pocos metros encontramos el primer cadáver. No era humano. Era un sopilote decapitado, las alas abiertas, el pecho limpio, sin sangre, como si el interior se hubiese vaciado por su propio peso. El borde de las plumas tenía un brillo tenue, como si hubiera sido tratado con aceite. A su alrededor, sobre la arena, había pequeñas incisiones que formaban líneas precisas, medidas en proporciones repetidas. No eran letras, tampoco símbolos improvisados. Eran trazos geométricos con intencionalidad, con ritmo de trabajo. A partir de ahí empezó la repetición. A 15 metros, un conejo abierto con el mismo método. Luego una serpiente segmentada en trozos exactos, casi iguales, acomodados en un orden indeciso que proponía algo y se negaba a terminarlo. Salas, que no solía tocar nada sin guantes, señaló con el cañón un triángulo inscrito en un círculo. Dentro del triángulo había un punto y, al lado, marcas paralelas, como si alguien hubiera querido imitar un alfabeto que aún no existe. Tomé fotografías rápidas. No salieron bien. La pantalla devolvía manchas más claras donde debería haber sombras. Levanté la vista y vi 3 luces quietas suspendidas sobre el horizonte, muy bajas, como clavadas en el aire. No parpadeaban. No vibraban. Estaban. Soria se llevó el visor térmico a la cara.
Dijo que no arrojaban contraste, que eran huecos de temperatura. Méndez nos ordenó retroceder en media luna usando la depresión de un arroyo seco. Las luces no nos siguieron, o fingieron no hacerlo. La radio echó un quejido largo, como el llanto de un metal doblándose, y después escuchamos, todos, algo que no admitimos en voz alta, un coro muy pequeño, muchas voces delgadas superpuestas, contando. Nunca he sabido en qué idioma. No eran números, pero mi cerebro solo podía entender que eso era un conteo. Perdimos a Salas al borde del arroyo. No hubo grito ni disparo. Lo vi a mi izquierda, a 2 pasos, apoyando la mano en el borde. Lo siguiente fue el hueco. Su mochila quedó con nosotros, su fusil también. En el surco del arroyo no había cavidad para tragarse a un hombre, la arena estaba compacta. Aún así, desapareció. Me arrojé instintivamente hacia donde estuvo y clavé las manos. Encontré frío, no tierra fría, sino algo que no pertenecía al suelo, una superficie tersa, con una vibración tan leve que casi era imaginación. La retiré de golpe. Tenía los dedos entumidos, como cuando tocas un cable pelado y solo te roza. Méndez nos dispersó en semicírculo, pegados al borde. Buscamos huellas. No había. Lo único que escuchamos fue la radio, que subió de volumen sin que nadie la tocara. Primero un murmullo, luego la voz de Salas pidiendo que lo jaláramos. Reconocí el tono de su desesperación y su manía de hablar entre dientes cuando suda. Pero había algo más incrustado, un eco que repetía la última sílaba con un retraso mínimo, como si alguien copiara a la carrera. Uriarte empezó a temblar. Calderón se puso los dedos en los oídos y siguió viendo al frente. Nadie disparó. ¿A qué le tiras cuando no hay blanco? Las luces bajaron. No lo vi, lo sentí. La noche se volvió más densa, como si el aire adquiriera peso. Mi pecho trabajó más para la misma bocanada. La arena vibró una vez, como un latido. Apreté los dientes para no morderme la lengua. Sobre nosotros, a no más de 15 metros, cruzó una sombra alta, de contorno imposible de fijar. Su borde cambiaba como una onda de calor, sin emitir nada. La radio captó un golpe seco, después un jadeo que era mío, repetido milisegundos después por otra boca. Retrocedimos por instinto, no por orden. Caminamos de espaldas, contamos pasos, chequeamos hombros. Las luces ascendieron con una velocidad indecente y se apagaron de un tirón, como si alguien cerrara los ojos del cielo. Fue peor. Sin el referente, cada ruido del equipo se hizo gigante, cada latido un martillazo en la cabeza. Tomamos el rumbo del vehículo de apoyo. Tardamos mucho menos de lo que deberíamos. Los relojes discutían entre sí. El de Méndez marcaba la 1:12. El mío, las 3:47. El de Soria había vuelto a las 22. No era un fallo común. Ninguno recuperó el tiempo correcto esa semana. Al llegar al blindado, la radio seguía encendida. La giramos a otra red, a otro grupo, y aún así la estática venía con la voz de Salas por debajo, llamando, respirando, nombrándome. Apagamos todo. La voz no se fue. Estaba afuera, adentro, en los huecos de la cabeza, prendida como semilla de espina. Méndez reportó con el satelital. Dijo lo mínimo, desaparición en operativo, interferencias, luces no identificadas. Del otro lado, un capitán que no conocíamos dijo que saliéramos en ese momento y que la búsqueda se haría con apoyo de helicópteros al amanecer. Durante el regreso, el horizonte mantuvo una línea de resplandor inmóvil, como un pueblo lejano que no existe en el mapa. La búsqueda duró 3 días. Perros, drones, sobrevuelos. Encontraron una hilera de vértebras de coyote limadas como cuentas, 3 círculos de arena vitrificada y sendas huellas de botas que comenzaban y terminaban sin lógica. El parte de baja de Salas indicó desaparición en servicio, presunta privación. En la firma, Méndez apretó tanto que rompió la hoja. Nadie nos preguntó nada más. Ese silencio administrativo fue lo que más me convenció de que lo que vimos no fue un capricho del desierto, sino una puerta mal cerrada.
Volví a casa con la costumbre de dormir con la radio del cuarto apagada de la luz y con las pilas fuera. A veces, en la madrugada, despierto con el zumbido antiguo en los oídos y una respiración ajena acomodándose a la mía, copiando el ritmo, corrigiéndome cuando me acelero. En 2 ocasiones, el teléfono sonó sin mostrar número. Atendí por reflejo. Del otro lado escuché mi nombre como yo lo digo al presentarme, con mi misma curvatura de voz, solo que vacío, como si una boca aprendiera mi forma y no encontrara que meterle adentro. No he querido volver a esa franja de arena. Pero el desierto no es un lugar, es una manera de quedarse. Hay noches en que el aire de mi cuarto se espesa igual que allá y la pared vibra una sola vez, con ese latido ciego que antecede a la presencia. Cuando ocurre, me siento en la orilla de la cama y espero a que pase. Siempre termina del mismo modo, un susurro metálico, casi eléctrico, que me pronuncia, me imita, me devuelve. Y debajo, muy abajo, la voz de Salas pidiendo que lo saque, no con urgencia, sino con paciencia, como quien sabe que el tiempo ya no lo mide un reloj, sino una geometría que no entiende la muerte. Marcha que no deja huellas. Yo llevaba 12 años en la unidad cuando ocurrió. Era 2018 y nos desplegaron en la Sierra Madre de Durango por un reporte de secuestro con posibilidad de traslado de rehén. Nada fuera de protocolo, infiltrar por brecha, fijar, asegurar, extraer. El plano satelital marcaba una cabaña vieja en una cañada encajada entre pinos altos, suelo húmedo, visibilidad corta. Éramos 8. Yo iba de punto, con visor nocturno y FX en condición de seguridad. El aire olía a resina y a madera podrida. A cada paso se sentía la tierra esponjada por lluvia antigua, como si el monte respirara debajo. La orden era entrar sin ruido. Llegamos al perímetro sin topar con puestos. Inusual. En la sierra siempre hay un perro, una fogata, una colilla reciente, un eco humano. Esa noche, nada. Ni insectos, ni el zumbido tenue que uno ya da por hecho en cualquier cerro. Solo el chasquido de nuestro equipo y el propio corazón golpeando en la máscara. La cabaña apareció sin aviso, oscura, asentada contra la ladera como si hubiera nacido del mismo barro. Mi comandante marcó posiciones con la mano. Contuve el aliento, empujé la puerta con el hombro, madera blanda, un crujido que me pareció demasiado largo. Dentro, el olor fue lo primero, sangre vieja, metal, humedad estancada. Tiramos luz corta. Desorden, botellas, un plato con frijoles resecos. Y en el centro, un hombre atado a una silla, flaco, ojos vidriosos, barba de varios días. Respiraba rápido, no hablaba. Cuando me vio apuntarlo, no pidió ayuda. Se hizo pequeño, como si quisiera desaparecer. El comandante le habló por su nombre, el de la carpeta. El rehén apenas asintió. No respondió a la pregunta clave, ¿cuántos, dónde, con qué armas? Movía los labios sin emitir sonido, como si le costara recordar cómo se hablaba. Uno de los muchachos avisó por radio, negativo presencia de sicarios, área limpia al norte. La radio devolvió estática, luego un murmullo bajo, extraño. No era eco de nuestra voz ni rebote del cerro. Era otra cosa. Un ritmo. Como pasos muy lejos, repetidos y contenidos en la interferencia. Nos repartimos. 2 se quedaron con el rehén. Yo revisé la pieza trasera. Había un catre húmedo, un crucifijo chueco y una radio portátil sin antena, encendida, atascada en un siseo constante. Apagué. El siseo siguió, pero ya no venía del aparato. Venía del monte. Un frotar de hojas sin viento. El primer golpe sonó en la sala. Regresé de inmediato. Uno de los nuestros estaba en el piso, nariz rota, el rifle a medio metro. El rehén seguía atado. Nadie más en la habitación. El compañero juró que algo lo empujó. No un hombre. Una fuerza seca desde atrás. El rehén apenas murmuró una frase raspada que no quise escuchar completa. Alcancé a distinguir no debieron. El comandante cerró decisión, extracción inmediata. Cortamos la cuerda,
aseguramos al civil, salimos en formación. La noche se sentía más pesada que al llegar, como si el aire hubiera ganado espesor. Cada pisada nuestra encontraba una respuesta idéntica en la oscuridad. No era eco. El eco tarda. Aquello caía al mismo tiempo, multiplicado, alrededor. Aceleramos. La cañada se estrechó. Los pinos se alzaban más altos, sin que hubiéramos cambiado de cota. Yo conocía el rumbo. Conozco el olor de la gasolina que dejamos al estacionar los vehículos. Conozco mis propias huellas. No estaban. Llegamos al claro donde debían estar la unidad ligera y el Hammer. Vacío. No había marcas de llantas ni pasto aplastado. El suelo, liso, húmedo, sin una sola señal de que 8 hombres armados hubieran pasado por ahí una hora antes. La radio tronó. El código de llamada de nuestro sargento sonó claro, pero la voz no era la suya. Era grave, desfondada, como si hablara desde un pozo. Repitió nuestra clave y dijo una frase que cayó como piedra en un estanque, fondo negro. Continúen la marcha. Nadie respondió. El rehén se dobló de dolor sin causa visible. Espuma en la comisura. Le temblaban las manos, le temblaban hasta las uñas. Se llevó los dedos al pecho como quien intenta ahuyentar un frío que sube de adentro. Lo sujeté debajo los brazos. Sentí su piel ardiendo. Murmuró que ya venían, que eran muchos, que siempre eran los mismos y nunca los mismos. Dijo que lo tenían por intercambio, no por dinero. Que otras noches ya habían venido por él y que los que lo vigilaban se fueron cuando la sierra habló. Entonces los vimos. No salieron. Ya estaban. Delgados, altos, sin contorno nítido, como si el ojo no lograra decidir dónde terminaban. No hice cálculo de distancia. Tienen un modo de estar que cancela el cálculo. Levanté el arma. Disparé 2 ráfagas cortas a la figura más cercana. El fogonazo del cañón me devolvió luz y humo. No hubo impacto. Ni astilla, ni movimiento, ni caída. Nada. Solo el mismo estar, a la misma distancia, con la misma ausencia de rostro. El comandante ordenó romper hacia el sur, buscar la línea de agua. Las sombras se movieron con nosotros sin acelerar, caminando a nuestro ritmo, cerrándose despacio como un cerco de paciencia. Cada 10 pasos, la radio escupía códigos reales con voces ajenas. Claves correctas en tonos que no conocíamos. A veces, entre el chisporroteo, se oía paso redoblado, un golpeteo de botas que no calzábamos nosotros. Yo conté en automático. Medí la cadencia. Era formación de compañía, no de 8. Alguien marchaba en la sierra sin dejar huellas. El rehén pidió aire con un hilo de voz. Dijo que esa tierra tragaba. Dijo que primero borraba, luego guardaba, luego llamaba. Nos detuvimos apenas para ajustar correas, para no dejarlo caer. Y ahí fue cuando uno de los nuestros desapareció. No hubo grito. No hubo arrastre. Estaba a mi izquierda, hombro con hombro. Parpadeé. Ya no estaba. El lugar exacto que ocupaba estaba lleno de noche. Toqué el vacío con la mano como si pudiera encontrar tela, sudor, hebillas. El vacío devolvió humedad y un olor a hierro que me partió la cabeza en 2. Quise mandar un hombre caído por radio. La radio habló primero. Dijo nuestro apellido. Mi apellido. Lo dijo con la voz de mi madre y luego con la del sargento y luego con una que no supe de dónde era, más grave, más honda, diciéndome que me detuviera, que no me moviera, que la marcha era al centro. El comandante me empujó. Seguimos. La cañada se convirtió en un corredor repetido. Pasamos 2 veces por el mismo tronco caído, 3 por la misma piedra triangular, 5 por la misma mancha de musgo con forma de mano. La noche no avanzaba. Nosotros tampoco. No sé en qué momento el rehén dejó de pesar. Lo llevaba medio cargando y de pronto no hubo cuerpo, solo cuerda colgando de mi guante. Miré atrás para buscarlo. Lo vi a 10 metros, de pie, más erguido que antes, mirando al monte con una calma que no le conocíamos. Sonrió.
no a nosotros. A lo que estaba detrás de nosotros. Levantó la mano libre, la llevó a los labios, como quien prometiera silencio. El comandante intentó regresar por él. Las figuras se cerraron un paso. Solo uno. Suficiente. El camino se volvió pared. No tengo recuerdo claro de cómo llegué al amanecer. El último tramo es un vacío sin imágenes, lleno de ruidos que no entiendo, botas en tierra que no tocan tierra, radio que susurra mi nombre diminutivo, voces de compañeros vivos y muertos entrecortadas por un zumbido de colmena. Cuando abrí los ojos, el sol pegaba de lado. Estaba solo, acostado en un claro seco que no reconocí. Tenía el uniforme manchado de barro y sangre ajena. La cabaña ya no estaba donde debía estar. La cañada tampoco. Caminé hasta encontrar brecha y después la cinta de asfalto. Me recogieron a media mañana. Dijeron que me habían buscado 3 días completos, que el helicóptero sobrevoló la zona sin identificar estructura alguna, que las coordenadas que enviamos aquella noche correspondían a un lugar vacío. Dije lo justo. Nadie quiere leer lo otro en un informe. Nadie quiere firmarlo. Me mandaron a descanso. 2 semanas después, cuando el silencio de la casa empezó a oler a monte, llegó un paquete sin remitente. Dentro, una radio portátil, vieja, sin antena. La encendí. Primero solo estática. Luego, marcha. Un paso firme, repetido, medido. 8, 16, 32, hasta que ya no supe contarlos. Después, las voces. Las nuestras. Nombres, claves, la risa tonta de uno cuando se ponía nervioso. Al final, una frase que ya conozco de memoria. Una voz profunda, sin edad, que habla desde adentro de la tierra, fondo negro. Continúe en la marcha. Apagué. El sonido siguió por un instante, igual que aquella noche, como si la radio no fuera el origen sino la ventana. Tiré baterías, guardé el aparato en el closet. A veces, en la madrugada, cuando todo está quieto y el barrio duerme, oigo bajo el piso la cadencia de botas. No hay huellas al amanecer. Nunca las hay. Pero la marcha continúa. Y yo sigo el paso sin moverme. Porque entiendo que algunos operativos no acaban cuando uno regresa. Acaban cuando el monte te suelta. Y a mí, la sierra, todavía no me suelta. Ojos que arden. Nos activaron a las 19:10 horas, 14 de junio de 2018. El parte fue corto, seco, con demasiados huecos para lo que se suponía era un simple rescate. Equipo de reconocimiento fuera de contacto en una franja desértica al norte de Chihuahua, cerca de una mina abandonada cuya ubicación exacta venía tachada en el mapa de operaciones. Los satélites habían registrado un pico de temperatura súbito y, después, apagón total. Nada de calor humano, nada de vehículos, nada. Solo un zumbido en todas las frecuencias, como si el aire hubiese aprendido a chillar en silencio. Éramos 6. Nos dejaron a pie, a varios kilómetros, para no espantar nada ni a nadie. El helicóptero apagó luces antes de posarse y se fue sin prometer regreso. El calor del día seguía atrapado en la arena, vibraba, subía en oleadas que hacían bailar el horizonte. Desde el primer paso sentí el ruido en las muelas, un cosquilleo eléctrico que se metía por el casco y se estacionaba detrás de los ojos. La radio funcionaba a medias. Ráfagas de estática, palabras truncas, susurros que no parecían de nosotros. Rastrillamos el terreno con disciplina. Primero encontramos casquillos dispersos, impactos mal hechos, tiros que hablaban de pánico, no de combate. Luego vimos las huellas, carreras que se abrían en abanico, como si cada hombre hubiera intentado escapar de un centro invisible. En otra duna aparecieron marcas distintas, profundas, nítidas, de 3 puntas, muy separadas entre sí. No correspondían a animal ni a bota. No pesaban, pero mordían la arena. El viento no las borraba. Se quedaban ahí, como si el desierto no las reconociera y por eso no supiera cubrirlas. El primer cuerpo estaba de rodillas, inclinado hacia adelante, con el casco reventado por dentro.
No había sangre alrededor. La piel, gris y reseca, parecía curtida a fuego lento. La lengua, pegada al paladar. Al despegarle el chaleco, la camisa se hizo polvo en las costillas. No había perforaciones, no había hematomas, no había explicación. Lo único vivo en él eran los ojos. No por brillo, sino por la forma en que sostenían el miedo, estirado, congelado, como si siguiera mirando algo que nosotros todavía no alcanzábamos. Caminamos en silencio, con esa prudencia que da la certeza de estar en terreno ajeno. El zumbido subía y bajaba. A ratos parecía temblor, a ratos mar, a ratos respiración. A 500 metros, sobre un homerío de basaltos, había una estructura. No era altar ni nido ni trampa. Ramas secas entretejidas con cable, piedras apiladas en espiral y, en el centro, colgado por los codos, otro de los hombres. La piel de los brazos estaba marcada por cortes torcidos, como si algo hubiese ensayado una escritura sin letras. Le faltaban los ojos. Las cuencas no estaban rotas, estaban pulidas, negras, como vidrio chamuscado. No hablamos. Nos replegamos por automatismo, formando un óvalo que miraba hacia todas partes. El aire cambió de golpe. Se enfrió tan rápido que el sudor me ardió en la espalda. Entonces apareció el olor, ozono y tierra mojada, pero no había nubes. El zumbido se convirtió en una nota sostenida y, en la ladera opuesta, surgió la primera luz. No era lámpara ni mira láser. Era un punto fijo, anaranjado, hundido en la sombra, igual al brillo de un carbón cuando uno sopla. Se apagó. Encendió otra, más arriba. Luego otra, detrás de nosotros. Empezaron a contar. Apunté y disparé una sola vez. El fogonazo iluminó una silueta alargada, demasiado alta, con articulaciones donde no deberían. No reaccionó. No cayó. Simplemente no estuvo más. El eco se fue y, con él, una parte de mí que prefería tener un enemigo con cuerpo. La arena crujió a mi espalda. Giré. Nada. Las luces se multiplicaron, parejas, tríos, círculos mal armados. No se movían como ojos, pero miraban. Eso lo supe en los dientes, en la nuca, en el estómago. El desierto hacía espejo y las sombras se acomodaban para vernos completos. Avanzamos hacia la mina, porque quedarse era permitirles escoger el momento. En la entrada, un túnel tosco se abría como boca seca. La temperatura cayó otro tramo. El zumbido se volvió grave y sentí que el pecho vibraba al ritmo de algo enterrado. Dentro, los rieles viejos estaban limpios, sin polvo, como si alguien los hubiese usado hace minutos. Las paredes mostraban raspaduras largas, 3 a la vez, paralelas, profundas, sin viruta en el suelo. En una cámara lateral hallamos las placas del resto del equipo, alineadas sobre una manta térmica. En el centro, un círculo de sal ennegrecida. No recé. Solo conté tiempos. Cada quien cubrió un sector. Hubo un instante breve de calma, como la pausa de un insecto antes del salto, y luego llegó el viento, pero no venía de afuera. Entró por las piedras, por el riel, por la sal. Traía voces que no eran palabras. Sonaban como otro idioma atascado en un cuerpo que no lo entiende. Lo que dijeron se metió derecho, ustedes entraron. No pueden salir iguales. Las luces se encendieron adentro de la mina, a ras de suelo, a media altura, en el techo. Varias pasaron por encima de nosotros y dejaron un rastro que quemaba frío. La granada no hizo estrago. Solo cortó la nota, y eso fue peor, porque el silencio siguiente bajó como agua densa. Una sombra se desprendió del túnel y se estiró hasta rozarme la bota. No pesaba. No proyectaba figura, solo intención. Disparé por reflejo. Vi chispas en la piedra. Alguien a mi izquierda cayó sin ruido, como si le hubieran apagado la columna. Lo toqué. Caliente, respirando. Lo levantamos a tirones. No había herida. Solo un olor salado, metálico, que le salía de la piel como si hubiera sudado sangre por dentro. La salida se estrechó,
la arena afuera se movía como respirando. Hicimos ruptura. El cielo estaba bajo, la luna parecía más grande y más pálida. Corrimos hacia el punto de extracción. El zumbido nos siguió, flotando, sin prisa, sabiendo que la carrera era nuestra, no suya. A mitad del trayecto, me atreví a mirar atrás. Sobre la boca de la mina, de pie, había una figura. No era cuerpo ni humo, era una ausencia de luz recortada por el brillo de dos carbones encendidos. No se movió. Solo esperó. Sentí que contaba nuestros pasos. El helicóptero llegó con las luces apagadas, arrastrando polvo en espiral. Subimos cargando al caído. Nadie preguntó nada. Mientras ganábamos altura, el ruido blanco siguió pegado a la cabina y, por un instante, se mezcló con el giro de las aspas. Miré por la ventanilla. Las dunas parecían latir, ondas lentas, respiraciones larguísimas. Entre dos crestas, volvieron a encenderse los carbones. 2. Luego 4. Luego muchos, formando un óvalo perfecto, como un ojo más grande aprendiendo nuestra forma. El piloto no vio nada. Nadie quiso ver. En la base nos recibieron con protocolos de siempre, pero nadie firmó. La misión quedó fuera del papel. El compañero que se desvaneció empezó a tener fugas de memoria en las noches. Lo oían caminar y hablar con alguien en el pasillo, en un idioma sin vocales. Lo dieron de baja con diagnóstico discreto. A mí me asignaron guardias diurnas por un tiempo. Cada atardecer, cuando el sol baja y el aire se pone estático, la mandíbula me tiembla sola. Es mi cuerpo recordando la nota. Semanas después, en un archivo viejo, encontré una foto de los años 40. Uniformes de otra era, cascos de acero, mosquetones. Posaban frente a la misma mina, con la misma loma detrás. En la esquina, apenas asomado, un brillo doble se veía dentro de una sombra. No era reflectancia, no era defecto. Era paciencia. Sentí el zumbido en las muelas otra vez, creciendo, hasta ocuparme la cabeza. Cerré el sobre. Entendí que no habíamos sido los primeros en escucharlo ni seremos los últimos. Hay territorios que no se defienden con balas. Se defienden esperando a que la gente olvide. Y el desierto, a su manera, recuerda por todos. La puerta carmesí. No debería estar escribiendo esto. Firmé papeles que juraban mantener en secreto todo lo vivido aquel 15 de febrero de 2017 en la Sierra de Tabasco, pero cada noche que paso en vela me convenzo de que las pesadillas tal vez cedan si se las cuento a alguien. Éramos 8 elementos del 37º Batallón de Operaciones Especiales, nos enviaron a asegurar el Encantó, una hacienda cafetalera abandonada que, según inteligencia, un excomandante desertor había convertido en su base para trasegar armas y personas. Nos prometieron resistencia ligera y objetivos claros. Mentira. Llegamos en un U-60 poco antes del amanecer. El aire húmedo olía a tierra podrida y cacao fermentado. Desplegamos en silencio, armas arriba, visores térmicos encendidos. No marcaban calor humano salvo el nuestro, y aún así se sentía que alguien nos observaba entre los cafetos retorcidos. Avanzamos hasta la fachada principal, muros de ladrillo carcomido, ventanales sin vidrio, musgo como costras negras trepando hacia el tejado. Una campana colgaba ladeada sobre la puerta arqueada, se me hizo raro que se zarandeara con un viento inexistente. Dentro, la penumbra era espesa y pastosa, saturada de un olor dulzón, mezcla de cebo de veladora y carne revenida. Encendí la linterna táctica, el haz rebotó contra símbolos pintados en las paredes, círculos concéntricos y aves con 6 ojos trazados con algo que no era pintura roja. El piso de mosaico estaba pegajoso, como si resumara savia. Nadie hablaba, pero todos respirábamos mal, como si el aire nos negara oxígeno. El plan era registrar planta por planta, empezamos por los corredores laterales. Entre retratos familiares ennegrecidos descubrimos recintos transformados en altares improvisados, mandíbulas de perro atadas con hilo de cobre, muñecos de barro empapados de cera, jeringas clavadas como espinas en naranjas podridas.
En el cuarto estudio encontramos los primeros cuerpos, 2 hombres con uniforme táctico civil, colgados boca abajo de una viga, sin piel en las manos. No habían muerto hacía mucho, la sangre todavía goteaba en charcos gruesos. El radio explotó en estática en ese instante y sentí un zumbido dentro del casco como si me taladraran los oídos. Seguimos hasta el salón principal, un antiguo beneficiado de café reconvertido en algo peor. Allí estaba la puerta doble de madera, teñida completamente de rojo oscuro. No tenía cerradura visible, solo un aldabón de bronce con forma de cráneo. Sentí un impulso visceral de no tocarla, pero el capitán hizo señas, misión es misión. Entre los 4 de punta empujamos. La madera se abrió sin un quejido, y un soplo helado nos lamió la piel, bajó la temperatura al grado de empañar los visores. Adentro, una capilla blasfema, columnas forradas con piel curtida, vitrales tapados por bolsas negras, un altar construido con costillas humanas encaladas. Sobre la mesa de sacrificio ardían 7 velas negras y cada llama se curvaba hacia nosotros como si respirara a la inversa. En las vigas colgaban cuerpos de animales de granja, abiertos en canal. Uno de los nuestros, el cabo Silva, vomitó sin ni siquiera bajarse el pasamontañas. Yo no creía en brujerías, pero había algo en ese lugar que retorcía la lógica. El radio volvió a crujir. Entre el chisporroteo, una voz ronca pronunció mi rango, mi apellido y un número de cuenta bancaria que solo yo conocía. Sentí la sangre vaciarse de la cara. El capitán ordenó retirada y pedimos extracción inmediata. Entonces la puerta carmesí se cerró detrás de nosotros con un estruendo metálico que nos dejó los tímpanos vibrando. El sargento Vargas intentó abrirla a culatazos, la madera ni se astilló. De la nada, las velas se apagaron juntas y el salón quedó sumido en oscuridad total. Sin luz, cada segundo era una eternidad cargada de crujidos, suspiros y algo que rechinaba en las alturas. Prendí mi linterna. Ela solo llegó un par de metros antes de tragarse en negrura, parecía que el aire se había vuelto tinta espesa. Un chillido agudo me rompió la concentración. La voz venía del cabo Luna. Cuando giré, ya estaba en el suelo, convulsionando. Algo invisible tiraba de sus piernas hacia la penumbra. Corremos a sujetarlo, pero nuestras botas resbalaban en el mosaico baboso. Logré aferrarme a su chaleco, sentí que forcejeaba con un cable tensado, no con un hombre. Luego se oyó un crack hueco, su columna. Luna se quedó rígido y se lo tragó la oscuridad del extremo opuesto. La linterna del capitán cayó junto a mí, no fui capaz de levantarla. No sé cuánto tiempo pasamos gritando órdenes que nadie obedecía. El capitán imploró alto y claro el reventar la puerta con explosivo plástico. Colocamos la carga al filo del marco, prendí el detonador remoto. El estallido nos aturdió, pero cuando el polvo bajó la puerta seguía intacta, apenas manchada de hollín. Entonces lo escuché, un latido grave, profundo, viniendo del techo, de las paredes, de mis costillas. Cada golpe retumbaba en sincronía con mi pulso, pero el ritmo no era humano, era demasiado lento, como el corazón de algo gigantesco dormido bajo la hacienda. Las velas se encendieron otra vez, sin fuego visible, solo brotó la luz azulada. En ese resplandor, sobre el altar, aparecieron los cuerpos de Vargas y Luna, desollados, dispuestos como ofrendas simétricas. Me invadió un terror primitivo que me paralizó las piernas. El capitán comenzó a rezar en voz baja, ni siquiera en español, parecía náhuatl aprendido a medias, y le temblaba el fusil en las manos. Cuando el latido cesó, un silencio de tumba oprimió los tímpanos. Algo se deslizó detrás de mí, garra sobre piedra. Giré, pero la linterna murió con un chasquido. Solo atiné a disparar ráfagas a ciegas. Los fogonazos iluminaban destellos de una silueta retorcida, extremidades demasiado largas, piel gris reventada por costuras de alambre, cabeza invertida. Cada bala que impactaba no desviaba su avance, parecía deshacerse en humo y rehacerse. El capitán gritó que nos agrupáramos y cubriéramos la escalera que llevaba al corredor lateral. Corrí sin mirar atrás. A 2 pasos de la base de la escalera, sentí un golpe en la nuca como un mazo de hierro. Caí de bruces, mi casco rodó varios metros. Oí disparos, luego nada.
Cuando recuperé conciencia, todo estaba quieto, salvo un chorro de agua que goteaba desde las vigas. Me levanté tambaleando. El salón estaba vacío, ni compañeros, ni cadáveres, ni velas, ni altar. Solo la puerta carmesí, cerrada, esperando. El seguro de la puerta se dio con un leve empujón. Detrás había claridad mañanera, los pájaros cantaban. No hay memoria de cómo crucé el patio ni quién me subió al helicóptero. Desperté en el Hospital Militar de Villahermosa con un oficial de justicia militar esperándome para interrogar. Les conté lo básico: misión fallida, contacto hostil desconocido, bajas confirmadas. Nadie volvió a pisar el Encantó, oficialmente murió abrazada en un incendio forestal 3 días después. Curioso, en las fotos satelitales la estructura sigue en pie, intacta. Del pelotón solo quedo yo. Cada noche, a las 2:17, recibo en el radio de mi departamento un chasquido breve, seguido de 3 golpes graves que hacen vibrar los cristales. No importa si el aparato está apagado, el sonido atraviesa el metal. He contado 129 noches sin dormir. Hoy escribo esto porque hace un rato, al mirarme al espejo, vi detrás de mí la puerta carmesí reflejada, abierta de par en par, aguardando mi regreso. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.